a su programa de Experiencia Contable. Un día más conversando sobre temas de actualidad relacionados con el día a día de los emprendedores, de los contadores, tanto privados como públicos, y sin dejar de lado todos esos estudiantes y docentes que también viven el día a día de la contaduría. Les habla Ivette Barbosa, directora del proyecto Experiencia Contable. El programa realmente Experiencia Contable nace para poder compartir el conocimiento, esa experiencia y esa amistad que tenemos todos los que amamos la contaduría en las diferentes áreas, desde la parte de educación, la parte de la práctica y la parte también de compartir nosotros como profesionales. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que desde el 2013 los venimos escuchando en nuestro quehacer de profesión, que es el estudio de precios de transferencia. Este tema hace bastante tiempo fue un boom, como decía yo ahora fuera de cámaras, fue un boom y me empezaron a meter un cierto miedillo a los empresarios, a los contadores de cómo desarrollarlos y defendernos ante la administración tributaria en una posible revisión o auditoría fiscal, y quisimos el día de hoy volverlo a traer a la mesa y volver a conversar qué ha pasado con los estudios de precios de transferencia. Sigue siendo una obligación de cada año, todas las empresas tienen que hacerlos, o ha cambiado en algo, algún reglamento, una jurisprudencia. Hoy va a conversar sobre este tema el máster Eduardo Vargas, socio de impuestos de Altac BCR Consultores, que hoy amablemente se une a todos los compañeros de Experiencia Contable, a todos esos colaboradores que han venido a este programa y han compartido ese conocimiento con todos nosotros. Y uniéndonos al eslogan también de Aprendiendo Juntos. Don Eduardo Vargas también es máster en impuestos y economista, y me mandó un currículum muy largo, pero yo creo que lo resumo en estas 3 líneas, y con toda la experiencia a nivel de impuestos y asesoría en el campo de precios de transferencia. Don Eduardo Vargas, bienvenido a su casa, Experiencia Contable, y esperamos que hoy podamos conversar bastante sobre ese tema que hace ratito no escuchamos en el día a día de nuestra profesión. Muchas gracias, Ivette, y buenas noches a todos. De verdad que para nosotros a nivel de Altac BCR Consultores es un placer poder compartir aquí, aunque sea una horita, un tema que, como bien dice Ivette, se enfocó en su momento desde el miedo, y a veces la poca cobertura que tiene es desde el miedo. Y si estamos en un programa de compartir conocimiento y compartir experiencia, creo que el enfoque del miedo no es el correcto. Exacto. Sino hay que desmitificar, llamo yo. De hecho, las últimas sesiones que he tenido con distintos clientes ese es el título: desmitifiquemos los precios de transferencia, entendámoslos, dimensionémoslos y hagamos una gestión responsable de los mismos. Entonces, exacto, la idea es sacar el máximo provecho a la siguiente hora. Ahí vamos a desarrollar un poco el tema, y conforme vamos entrando en calor, pueden irnos compartiendo sus consultas, que con mucho gusto haremos el esfuerzo por atenderlas, y si alguno se queda afuera, personalmente me comprometo para atenderlas después del programa, sin ningún problema. La idea es aprender, entender y también dimensionar adecuadamente qué es la obligación que tenemos, cómo salir adelante. Exacto, yo creo que por ser un tema que ha nacido en el 2013, pero ya tenemos bastante tiempo de no estar conversando, desarrollándolo, podemos, como dicen, ir al inicio. ¿Qué es un estudio de precios de transferencia? ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos en Costa Rica? Realmente los contribuyentes o los empresarios o los emprendedores en este momento, ¿todavía existe la obligación? ¿O fue solamente en ese momento que se empezó a generar esa obligación y ya la administración lo quitó? ¿O todavía está vigente? Perfecto. Hagamos una breve reseña histórica de más o menos unos 2-3 minutos. Pueden ser 5. Cuando hablamos de precio de transferencia, estamos hablando de reglas de valoración. ¿Qué quiere decir eso? Son métodos que yo aplico para determinar que el valor de una transacción entre una serie de partes relacionadas, partes del mismo grupo económico, cumple un criterio de mercado. Ese es como el tema en sí. La obligación nace en Costa Rica en el 2013 a partir de un decreto y a partir de un fallo de la Sala Constitucional, bueno, realmente de un par de fallos,
donde hacen obligatorio el tema a todo contribuyente, sin importar el tamaño, sin importar el monto, que tenga transacciones con partes relacionadas que afecten la base imponible. Y a partir de ahí entramos en el inicio de los precios de transferencia en Costa Rica a efectos normativos. Valga la cuñita histórica, que es un tema que se viene fiscalizando IBET desde el 2003, con una directriz, la 2002, si no me equivoco, que había sacado don Adrián Torrealba cuando era director de tributación, que mucha de la jurisprudencia que ya existe en el tema, porque hay, la última vez que yo hice un estudio de jurisprudencia, había más de 200 casos de precios de transferencia a nivel de corte, mucho de donde estudiar, mucho de donde aprender para ver el enfoque de tributación. Todos esos son de los periodos 2006, 2007 y alrededores. Pero bueno, esa obligación nace básicamente como una obligación de probar la tributación, que mi base imponible, el monto sobre el cual determino el impuesto por pagar, está bien valorado. Que no estoy trasladando utilidades de una empresa a otra, que no estoy haciendo quiebre de rentas, que no me estoy inventando gastos, básicamente que la base está bien determinada. Nace como una obligación anual y el mercado, y aquí los asesores tenemos nuestra cuota de responsabilidad, lo empieza a promover como un tema de miedo, como un tema de haga estudios, sin entender qué está haciendo, hágalo, porque usted lo que necesita es tener el estudio para que en caso que se lo pidan no tenga problemas. Eso devengó en una serie de situaciones, para no catalogarlas de buenas o malas, que es en parte lo que ahorita hay que ir desmitificando. Porque, por ejemplo, mucha gente cree que con hacer el estudio ya está bien. Y eso no es así. Todavía en enero me tocó hablar con un cliente que estaba molesto porque cuando alguien más le hizo el estudio de precios y llegamos y lo revisamos, le decimos, ok, tenés tal contingencia, los servicios que te cobras están mal determinados, tenés transacciones de intereses, no estás, transacciones de financiamiento que no estás cobrando intereses, tenés un alquiler subvaluado. Esto es una contingencia fiscal de tanto. Me dice, pero ¿para qué pagué? Ese señor había pagado como $3,000 por un estudio, si lo único que hizo fue decirme que estaba mal. Exacto. Es que en su momento, que era lo que conversábamos ahora, los estudios de precios de transferencia fue muy costoso. O sea, muy costoso. Y digamos, las empresas lo pensaban para hacer ese estudio, porque al cotizar los costos eran elevados. Entonces las mismas empresas, a pesar que uno les asesoraba y decía, tienen que hacer esos estudios porque es una obligatoriedad, más usted es una asociada, nos decían, pero es casi que hacer una auditoría financiera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia, verdad, entre una auditoría financiera y un estudio de precios de transferencia? O sea, no se encuentra lo que se encuentra en este estudio, no en una auditoría financiera. Entonces viene la explicación del asesor, cuál es el fin de cada uno de estos dos documentos, que es al final lo que salen, ya sean virtuales o físicos, ¿verdad? Y lo que hablábamos ahora, que ha evolucionado del 2013 para acá en esos estudios, nace por una necesidad, digámoslo así, de ver los movimientos entre compañías, entre socios, entre accionistas, y realmente la administración lo que anda buscando es evitar el fraude fiscal, la evasión, realmente. Evitar la evasión. De hecho, los precios de transferencia a efectos técnicos caen dentro de la categoría de normas anti-elusión. Brevemente, recordemos la diferencia entre elusión y evasión. La evasión es transgredir la norma, ir en contra de la ley. La elusión es, dentro del marco de la ley, dentro del marco de la legalidad, optar por un ahorro tributario. Eso, el mismo término lo dice, es elusión, no es ilegal, pero yo puedo abusar de eso. Entonces, ¿para qué nacen los precios de transferencia? Para que la gente no abuse de las alternativas que te da la ley y cobre, o sus transacciones realmente se apeguen a la realidad de lo que está sucediendo. Terminemos un poco el repaso. Entonces, ¿qué ha pasado? El tema solo se ha puesto más serio. No es que se ha quitado la obligación, más bien se ha reforzado legalmente hablando. ¿Por qué? Porque el tema estuvo normado por decreto hasta la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas tiene 3 cambios importantes. El primero, la introducción del artículo 81 bis de la Ley de Renta, donde ya lleva a nivel de ley el principio de plena competencia. Entonces, siempre, y de hecho mucho de la jurisprudencia que uno lee en Costa Rica, la defensa era,
es que este tema es ilegal. Me estás diciendo que me vas a imponer la está más determinada con base en algo que ni siquiera es una ley, sino con una directriz. Es que en ese momento ni siquiera un decreto, era una Ahora directriz. que usted comenta eso, sí es cierto. Yo me acuerdo cuando empezamos a conversar sobre el tema y nos decían eso. Ese punto exactamente. Entonces ya la ley de fortalecimiento viene y lo solventa, dice que es ley. El reglamento de renta tiene un articulado como de 6, 7 artículos, del 67 en adelante, si no me equivoco, que regula todo el tema. Y ya hay toda una directriz, la 49 de 2019, si no me equivoco, que es la que pauta la documentación. Además, a efectos del IVA, como poca gente maneja esto, la determinación de base imponible de los bienes, curiosamente no los servicios, de los bienes, también tiene reglas de partes vinculadas a precios de mercado cuando hay afectación en la base imponible. Okay. Entonces hasta eso, la 9635 te introduce precios de transferencia, tanto en impuestos sobre utilidades, rentas de capital, ganancias de capital, porque el 81 bis es integral a toda la ley de renta, afecta a todas las cédulas, como también al impuesto de valor agregado. Entonces se puso más serio. No obstante, desde el otro lado, que es lo que uno vive en la calle, por decir algún nombre, el tema cada vez se va enfriando más. Y se va enfriando más por lo que hasta hace un par de semanas era una inacción completa por parte de tributación. Entonces tributación hacía fiscalizaciones muy puntuales. A mí me tocó revisar fiscalizaciones de 2017, 2018, 2019, muy enfocadas en gran contribuyente, transacciones muy atípicas, llámese de riesgo, que ya se sabía de previo que podían venirse a cuestionar, temas muy puntuales, muy especializados, que no afectan al general de los contribuyentes, a todos nosotros que estamos acá participando de este programa, en la mayoría. Lo que ha hecho sentir, voy a decir la palabra sentir, de que el tema está ahí apagado, de que el tema ya no aplica. A mí en lo personal se me había olvidado. A pesar que hay clientes que por obligación real, por pertenecer a un grupo de empresas, y la casa matriz está detrás de la parte de los estudios y también de la auditoría financiera, ¿verdad? Entonces no lo pide. Pero sinceramente se hacen como un requisito. Exacto. Y o sea, como ahí sí yo puedo decirle que es un documento, aquí está, en lo personal, ¿verdad? Un documento para el archivo. Para el archivo, entonces, las empresas están invirtiendo, los empresarios, los contribuyentes, en un estudio que me va a ayudar a mí como empresario, o lo que va es ayudar a la administración tributaria. Para no dejarte la duda abierta, ayuda a la administración tributaria. Es una obligación mía, pero más de un cliente me lo ha dicho, Eduardo, es que tras que son onerosos porque su presupuesto llevan, le estoy adelantando el trabajo de tributación. Exacto. No me gusta. Y yo, es que no es cuestión de te guste o no te guste, es cuestión de lo que tenés que hacer. Pero vamos sobre eso. Por ahí del 2014, no, mentira, 2016, me tocó participar en un proyecto de una multinacional europea para hacer la documentación corporativa del grupo. Y yo dije, ahora sí la hicimos. Este proyecto hace el presupuesto de ventas del año. Eran como 80 empresas a lo largo del mundo, una gestión centralizada, y uno se pone a ver esto, y en eso cuando ve el requisito de propuesta, el request of proposal, uno lo ve y uno dice, qué raro, no me están pidiendo hacer estudios. Me están pidiendo hacer análisis económicos, me están pidiendo aterrizar los análisis económicos por región geográfica, me están pidiendo rangos de mercado para determinados tipos de transacciones, pero no me están pidiendo estudios. Y entonces uno dice, ¿cómo una multinacional de este tamaño no te pide hacer estudios? Es muy raro porque uno en ese momento se fija aquí a nivel nacional y todo el mundo era, haga estudios porque es lo único que se puede hacer. Entonces, investigando un poco, resulta que, y de hecho eso es todo como una discusión técnica internacional que se da alrededor del tema, de cuándo se hacen los estudios. Exacto. ¿Cuándo y quiénes? ¿Cuándo y quiénes? Donde también vamos a ver cuáles son, como todo tema técnico tiene su ciclo de maduración. Y yo estoy muy agradecido con Experiencia Contable por la oportunidad, porque realmente no hay muchos espacios para conversar de esto.
porque tampoco es del interés de una persona que vende estudios hablar de esto. ¿Por qué? Porque ese es mi negocio. Entonces a mí no me sirve decirte, no me contrates en un estudio, contratame algo que vale menos, porque me afecta mi negocio. Exacto. Pero, y lo hablábamos preparando el programa, yo creo mucho, y en la firma creemos mucho en las relaciones a largo plazo y en verdaderamente agregar valor a las personas. Entonces es bueno que de una forma responsable traigamos estas discusiones a la mesa. ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo tener, y de hecho mucha gente se ha dado cuenta de esto, métodos alternativos para asegurarme que estoy cumpliendo con la valoración sin tener que invertir en todo el estudio. De forma tal que, al menos mi gasto, no lo voy a llamar inversión, lo voy a llamarle gasto, se reduce a la mitad. Se reduce en un 40%, se reduce en un 60%, depende de con quién esté trabajando y qué esté negociando. Y cuando uno se pone a pensar en esos enfoques, que son pro presupuesto, llamémoslo de esa forma, se pueden implementar sistemas de trabajo de forma tal que yo pueda asegurar que voy cumpliendo la competencia. Eso quiere decir asegurar que mis transacciones están bien valoradas. Exacto. No invirtiendo o no gastando en la documentación. Y teniendo lista la información para que en caso de que me lo requieran, poder montar la documentación y presentarla. Entonces, para explicar esta idea con más fuerza, lo primero que tenemos que tener muy claro son, llamémosle, desmenucemos qué es un estudio de precio de transferencia. Entonces, el estudio de precio de transferencia realmente es un informe que puede ser tanto interno de la empresa como de un tercero. Nada te impide que sea interno de la empresa. Ajá. Esa es otra de las tendencias, el insourcing de los precios de transferencia. A nivel mundial es muy común que la gente lo haga como un proceso interno, porque al final se trabaja con información de la empresa. Entonces, dependiendo del método que te aplique y la comparación que te aplique, termina siendo un ejercicio interno. Ojalá nos dé tiempo de hablar un poquito de eso, porque también, por mucho de esta filosofía de vender estudios, muchas empresas, pudiendo aplicar métodos directos con comparables internos, terminan aplicando un método indirecto con un base de datos. Exacto. ¿Por qué? Porque ese es el diferenciador de por qué tengo que contratar una firma externa. Es que para hacer ese estudio necesito base de datos. O sea, en otras palabras, yo puedo como empresario con mi contador hacer ese estudio. Podría, dependiendo de cuáles son tus transacciones, cuál es tu grupo económico y cuál es, voy a decir, la lógica detrás de las transacciones. Y es que esto es lo bonito del asunto. Y todo esto viene reforzado por las últimas modificaciones que se hicieron a nivel de la OECD. Recordad que precio de transferencia se rige por, al menos en Costa Rica, las directrices para empresas multinacionales y administraciones tributarias de precios de transferencia, la OECD. Esa es, por así decirlo, las NIF de los precios de transferencia. Estas directrices, última versión, bueno, penúltima 2010, actualizada ahora el 2017-2018. Y en esta última actualización, la OECD le da muchísimo énfasis a un enfoque integral de los precios de transferencia, considerando la cadena de valor y la composición del grupo económico. Entonces, vamos a ver, y hablemoslo en español aterrizadísimo. Si yo lo que tengo son un grupo de empresas para el final del periodo, ver cuánto me facturo de una a otra para pasar utilidades de acá a allá, no hay estudio que me salve. Esas son prácticas fiscales, llamémosle añejas, que de hecho con la ley 9635, la cláusula general antielusiva del Código de Normas y Procedimientos Tributarios del artículo 12 bis, el mismo artículo 8 y 12 del Código de Normas, y ciertas advertencias que nos dejó la ley a nivel de renta, ya yo no debería aplicarlas. Ok, esa figura, Ajá. Vayámonos a lo tico, ¿verdad? Dale, por favor. Lo tico es, yo tengo dos empresas, una es la que compra, y esa que compra solo me va a vender a mí, ¿verdad? Aquí yo tengo la obligación del estudio de precios de transferencia a nivel nacional, ¿verdad? Pero, digamos, ¿cuál es dónde estoy pecando, digámoslo así, como empresario o como grupo, el hacer esa figura? Primero, si te lo respondo únicamente como tributarista, primero te voy a decir, ¿y cuál es la motivación económica para tener dos empresas? ¿Por qué dos? Y entonces sale el empresario y me da una razón completamente válida como
Yo necesito que mis importaciones no queden transparentadas en el sistema de aduana por un tema de competencia. Entonces, facialmente vendo con una razón jurídica y en importación, que todo lo que pasa por TICA es público, yo lo puedo consultar, queda con otra. Entonces la gente no sabe, mi empresa, a cuánto está comprando, porque lo compro en nombre de otra empresa del grupo. Y por un tema de confidencialidad necesito las dos. Cada una tiene su debida sustancia y si no, una le presta los servicios a la otra y están bien estructurados los grupos económicos, aquí está la cadena. Y digo, wow, me saliste con una buena. Ajá. Como puedes no salirme con nada y decir, no, es que me gusta ir nivelando rentas y cuando se podía hacer quiebre de rentas porque las tarifas así lo permitían, quebraba rentas, todavía se puede, pero en muy pequeña escala por el cambio que tuvieron las tarifas a las sociedades y el límite de los 109 millones. Ahorita el quiebre de rentas casi que no se paga. Entonces la pregunta al final es ¿por qué? Pero pasemos esa pregunta, digamos que sí, bien. Yo lo que te digo es, ok. Se lo digo porque esa es la figura que actualmente existe. Ya no está tan fuerte como en los 80 o en los 90, pero se da. Se da y se dan otras, vamos hablándolas, se da la inmobiliaria, esa es típica. Esa es típica. Esa es de las más básicas de todas y hay que ver si esa inmobiliaria quedó en rentas de capital inmobiliario o si quedó en impuestos sobre utilidades. Y dependiendo de eso va a ser el efecto. Hay mucha gente que está quebrando rentas de un 30% a un 12,75%. Y ahí tenés un ahorro bonito que puede ser bien legitimado. Exacto. Si tenés una buena motivación económica válida para aplicarlo. Pero bueno. ¿Me afecta el estudio de precios de transferencia? Si existe esa figura, que es la que normalmente se da. Es que ese es el tema. Volvamos a qué es el estudio. El estudio es el informe que te dice los resultados de un análisis de precio de transferencia y te brinda una cantidad abrumadora de información que por resolución tengo que darte. ¿Ok? Entonces, cuando yo entiendo eso, yo digo, ok, como cuando hacemos un trabajo para cualquier cliente, una consultoría, está el trabajo del campo, parte 1, está la parte pensante, parte 2, y la parte 3 está el informe, la documentación, ¿cierto? Muchas veces, yo no sé si a vos te pasa, a mí me pasa, me encanta el trabajo de campo, me encanta la parte del análisis, no me gusta tanto hacer informes. Yo creo que a todos. Entonces esas 8, 12, 20 horas que hay que sentarse a sacar el informe, yo creo que yo siempre vacilo con ese tema. Yo digo, duro más haciendo el informe que haciendo la auditoría. Es que es eso. Y por el uso que se le debería dar a la información, resulta que en la materia de precio de transferencia, yo puedo tomar decisiones. Puedo protegerme, puedo cumplir con mi obligación material, que al final eso es lo más importante, sin el informe. Cosa que no puedo hacer en una auditoría, por los usos que se le da al informe de auditoría. En cambio, en este tema de precios, si yo sé que me aplica, si yo sé que tengo que hacerlo, si yo sé que año con año tengo que probar, yo puedo hacer el trabajo de campo, yo puedo hacer el análisis y puedo dejar en pausa el informe. Si lo queremos ver en una cronología, si las horas fueran lineales y tenemos un presupuesto de horas, porque todo esto es por presupuesto de horas y quiero trabajarlo, consumo nada más parte del presupuesto. ¿Qué hago con otra parte? Me lo ahorro. ¿Qué hago con otra parte? Me lo ahorro. Lo invierto en mejorar mi estructura, lo invierto en mejorar mi documentación, ya eso cada quien con sus objetivos. Lo invierto en una buena planificación fiscal, completamente válido. Parte cada quien con sus objetivos. Lo importante es, enfoque número 1, yo puedo. Si ese es el caso de esta empresa que tiene la que compra, importa y vende localmente a la del grupo y esa es la que vende. Yo puedo, en lugar de hacer, te lo voy a decir, podemos hacer un 2x1. Por lo que hubiese gastado haciendo el estudio para las dos, porque recordemos que es un tema obligatorio para cada una. Para cada una. Puedo con ese mismo presupuesto hacer el análisis económico. Con el de uno, hacer el análisis económico para las dos. Y poder decir a ciencia cierta, aplicando correctamente la metodología, yo cumplí con el principio de plena competencia. Exacto. Si llega a tributación, y esto tiene que quedar clarísimo, si llega a tributación y te pide el estudio, tenés que terminarlo. Tenés que invertir el adicional de horas. Ya en la conclusión, digámoslo así. El informe. Pero si no llega a tributación, y si no llegó en 4 años, ¿qué pasó? Te ahorraste ese
parte de tus honorarios. Y te lo ahorraste ese año, te lo ahorraste el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y por eso muchas empresas, y no lo digo en Costa Rica, lo digo a nivel mundial, porque en Costa Rica la tendencia es otra. A nivel mundial, ¿qué es lo que hacen? Trabajan la documentación contra requerimiento. Entonces, todo esto cae dentro de los procesos de control tributario. Y los procesos de control tributario se aplican en empresas chiquititas y grandotas. Todos tenemos nuestra forma de montar las pólizas. O sea, el profesional liberal sabe cómo bajar su declaración, su auxiliar de factura electrónica y montar su declaración del IVA. Vos sabes cómo hacerlo, yo sé cómo hacerlo. Probablemente tu hoja de trabajo de IVA sea muy distinta a la mía, pero probablemente todas tus hojas sean iguales y todas mis hojas sean iguales. Exacto. Porque cada uno va definiendo su proceso. Este tema de proceso de transferencia no es nada distinto de eso. Yo sé qué información se requiere, sé cuáles son los reportes que me están pidiendo. Me decías vos, tengo los auxiliares, entonces sé cuáles son los auxiliares que me van a pedir. Y todos los años me piden la misma información. Piden exactamente, digamos que para nosotros como contadores, el preparar toda la información para el primer estudio de precios de transferencia, uno se dio cuenta de que no tenía cierto auxiliar, que había que prepararlo, o no tenía alguna información adicional para hacerlos comparables, y ya la buscó. A veces lo que más cuesta es lo de la base de datos, pues depende del producto. Cuesta hacer los comparativos, ¿verdad? Los cuartiles y todo lo demás, pero yo tengo una colección de estudios de precios de transferencia y ahí están, por eso se lo decía yo ahora, le digo yo, ¿en qué quedó? O sea, todas las empresas empezaron a invertir dinero en esos estudios y todo lo tienen en su archivo. Exacto. ¿Verdad? Gracias Entonces, a Dios no lo hemos usado porque la administración no ha llegado, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pero es una manera de analizar, y yo le decía ahora, bueno, veamos lo positivo de lo que trajo esta ley y los estudios que nos han realizado. El orden, el aceptar que se estaban haciendo tal vez transferencias no soportadas de la casa matriz a las asociadas, de que nos mandaban la factura de gastos, pero no explicaba el por qué era el gasto, si era un gasto gerencial, pero no decía de qué. Entonces eso nos ayudó como a limpiar la casa y acomodar los elementos que ya estaban, como lo que eran la facturación entre relacionadas, diferentes servicios que se daban y no estaban soportados, digamos tipo auditoría, carta de gerencia, nos ordenó, pero la obligación sigue. Entonces ya llega un punto en que ya aprendimos y que todos los años va a ser lo mismo. Exacto. Va a ser lo mismo. Entonces, la administración ahorita no tiene una obligatoriedad de que yo tengo que entregarlo. No, como si la tienen, por ejemplo, y lo hablábamos, el caso mexicano, el caso de Colombia, y en Centroamérica, por ejemplo, el caso de Guatemala, que por ley no lo tiene, pero la administración, por deporte, porque no ha hecho nada con eso, entonces vamos a hacer que por deporte, todos los años pide todos los estudios de la gente que presenta la declaración. Entonces, vamos a ver. El mensaje tiene que ser claro y tiene que ser muy responsable. Que no se entienda. Porque usted me decía para el tema de hoy. ¿Cómo fue que nos decía Eduardo? ¿Tengo que hacer el estudio de precios de transferencia todos los años? Ok, entonces la respuesta es depende. Tengo que hacer, si agarramos tengo que hacer el estudio de precios de transferencia todos los años y lo segmentamos en los distintos procesos que implica hacer un estudio. Yo te diría, ¿tenés que hacer el análisis todos los años? Sí. ¿Tenés que hacer la documentación todos los años? No. ¿Por qué? Porque el análisis lo vas a necesitar para la determinación de tu base imponible. Dicho en español, usted necesita el análisis de precio de transferencia antes de presentar la declaración de renta. Porque si algo está mal, el momento para ajustarlo es en esa declaración. Pensando en ajustarlo. Ok, ahí voy a hacer un comentario. Ajá. A mí los estudios, las de las empresas donde estoy, me los han hecho después del cierre. ¿Y cuál es la gracia de eso? A eso voy, después del cierre. Y algo que la carta de gerencia obviamente salió, que estábamos atrasados con los estudios de precio de transferencia. Entonces yo me basé de ese comentario que nos hicieron para pedir, por favor, hagan los estudios a mediados de año, empiecen ya, para que cuando sea el cierre estén listos y que cuando llegue la auditoría estén listos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque realmente la finalidad
es analizar si estamos defraudando al fisco de una u otra manera. Exacto. Y obviamente si le estamos pagando menos renta, y es donde nos van a jalar el mecatito, ahora nos van a decir, págueme lo que me debe. Si estamos pagando la demás, calladitos más bonitos, no van a decir nada. Entonces, al final, si el estudio sale en abril, en mayo, en junio, un año después, ¿qué? ¿Cuál es la recomendación? ¿Devolverme a hacer las correcciones de renta? Eso debería de ser. Pero ¿quién lo hace? Realmente pocas personas, por no decir nadie. Entonces, de todo lo que estás diciendo, muy valioso el tema de cuándo yo debería estar haciendo el análisis. Sí, es importante que separemos el concepto, digamos, análisis e informe. De hecho, yo tomé la decisión personal a partir de este año, esto es nuevo, de las ofertas de precios presentar un honorario separado. Análisis tanto, informe tanto, que es un incremental. ¿Para qué? Para que la gente, primero, entienda que son cosas separadas. Está bien. Y entienda que puede hacer una sin necesidad de la otra. Y me imagino que usted también busca cómo convertir ese estudio en un plus para el empresario. Claro, y eso ya es visión más de consultoría y vocación que uno tiene de agregar valor en lo que hace. Exacto. No todo el mundo la tiene, o no todo el mundo tiene la oportunidad de desarrollarla. Sí, porque yo siento que lo que siempre ha molestado al empresario es, hasta lo vemos en los estados financieros, ¿verdad? Aquí están las 2 hojitas, o las 5 hojitas, o las 10 hojitas. Págame. ¿Y qué hago con esas 10 hojitas? Archívelas, ¿verdad? Es igual a los estudios, a las mismas auditorías. Exacto. Si no le podemos dar, ¿cómo se diría? Presentar esa importancia de ese documento que estoy entregando y explicárselo a los empresarios, no le van a ver el beneficio del documento como tal, ¿verdad? Exacto. Sería un documento más, una colección, o sea, mis estados financieros, mi auditoría y el estudio de precios de transferencia. Una más Una para el archivo. Bien, exacto. Entonces, separémoslo y respondamos la pregunta. ¿Tengo que hacer estudios todos los años? Si nos referimos al análisis, sí, hay que hacer análisis y aún hay una alternativa más. En cuanto al informe, ¿hay que hacerlo? Realmente no. Porque el informe, salvo que me lo pidan, no lo necesito. A como están las cosas hoy, y estamos hablando de cuántos años, de 2003 a la fecha, 7 años, 8, no lo he necesitado. He sobrevivido sin eso. ¿Eso significa que puedo no hacerlo del todo? No, jamás, y ese es el principal riesgo que uno va viendo ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Como la gente, voy a decir en general, desconoce este enfoque de bloques, bloque 1 el análisis, bloque 2 el informe, piensa que es un todo o nada. Y ante la opción o la alternativa del todo o nada, se decantan por la opción del nada. Pero el nada es de alto riesgo, porque ¿qué haces vos hoy contratando un estudio para el periodo 2019? Exacto. Para el periodo 2020. Exacto. Entonces, yo conozco varias empresas en el país que, por ejemplo, por un tema presupuestario han diferido el tema de precios y no hacen absolutamente nada. Y uno les pregunta y te dicen, bueno, ya hagamos, ok, 2021, vamos a cerrar. Y me dice, no, empecemos por el 2018, que fue donde dejé de hacerlos. Y hacemos todos juntos, ¿no? Uno por año. ¿Para qué? Me dice, porque si llega a... Mejor pensar en no dejarlo botado, hacer lo que es necesario y solo lo que es necesario para validar que mi declaración va a soportar cuestionamientos, que al final ese es el objetivo de todo, que mis transacciones tienen la sustancia y la documentación soporte necesaria, y dejar ese previsto y negociar con su asesor diciéndole, y si requiero el estudio, usted se compromete a dármelo en 10 días, yo me comprometo a darle la información requerida y el honorario va a ser tanto en caso de que suceda. Y listo. Y hacemos negocios virtuosos, hacemos negociaciones virtuosas, donde trabajamos en relaciones a largo plazo. Ese es un enfoque. El otro, para no dejarlo de decir, es que yo puedo dar inclusive un paso más allá. Yo puedo hacer lo que se conoce como una política de precios de transferencia. Y es súper vacilón porque en el gremio,
Igual, uno le dice, uy, llegó un proyecto de política de precios. Y uno se frota las manos y dice, ahora sí. No sé qué puede hacer el equivalente a una implementación de NIF. Uno dice, este no me lo esperaba, aquí está el presupuesto adicional del año. Ya, el fin de semana con mi carne. Son proyectos especiales y normalmente se han manejado como grandes presupuestos, o sea, grandes proyectos que aportan importante al presupuesto que uno maneja. Pero no tienen que ser cosas tan complicadas. Pueden ser cosas como ayudarle a esta empresa a determinar cuál debería ser un margen normal de mercado de la empresa que compra a la empresa que vende. Entonces, tenés la importadora y tenés la que vende el detalle. Y por el tipo de negocio es cautiva, son riesgos mínimos. Voy a decir que históricamente hablando, y aquí uno hace una búsqueda un poquito más amplia, no se va a 3 años, se va a 5, 6, 7 años. Dice, el rango promedio a nivel de las ventas brutas tiene que ser de entre un 25 y un 20%. Si usted baila entre esos valores, vea, tiene un alto grado de probabilidad de que no importa cuándo haga el estudio, siempre quede dentro del rango. ¿Por qué? Porque uno se planteó la transacción pensando en precios de transferencia. Sí, ese es el detalle. Porque digamos, yo analizando, digamos, estas figuras que hay en Costa Rica de que una compra, la otra vende, la otra distribuye. Si nos vamos, yo ahorita veo cuál es el fin de hacer esto, ¿verdad? Porque tenemos que respetar los precios de mercado para no entrar en una contingencia a nivel del análisis de los estudios de precios de transferencia. Entonces yo tengo que, es igual como venderle a Juan, es venderle a la empresa que me está vendiendo. Sí, ahora, en un margen ahí, ¿verdad? Que sea aceptable. Exactamente, tenés el tema de los rangos y tenés el tema de los métodos. Y es cierto que también uno puede hacer políticas para maximizar el ahorro dependiendo del método que está aplicando. Y ahí ya hay todo un tema de los distintos tipos de negocio, si es cautivo, si no es cautivo, si hay comparables internos o no hay comparables internos. Hasta eso, a mí nunca se me va a olvidar un día una empresa que nos contrató a través de una cámara para una capacitación de precios. Entonces yo llegué a dar la capacitación, es una empresa de aquí, y dice, es que yo no quiero una capacitación. Bueno, sí, pero yo lo que quiero es hacer mi estudio. Entonces yo le dije, señor, pero yo creo que usted no va a poder hacer su estudio. Las frases de siempre, por los comparables, por las bases de datos, por el convenio, no. Yo he estudiado un poco el tema, yo puedo hacer mi estudio. Y dicho y hecho, por como trabajaba ese grupo, era un grupo que, voy a decir, esporádicamente se cobraban entre ellos. No era el modelo comprarse y venderse, sino que dependiendo de lo que pasaba, una empresa le vendía o le compraba a otra, y la única transacción que sí estaba pensada así eran los servicios de soporte. Y entonces estuvimos revisando, estuvimos viendo los distintos métodos, cómo aplicar metodologías directas, cómo usar comparables internos, y eso nos dijo, ok, ya sé qué es lo más caro que puedo vender en una relacionada, ya sé qué es lo más barato que puedo vender en una relacionada, ya tengo claros los márgenes en los cuales puedo hacer mi política de precios para venta de mercancías. Y a mí me limpió porque de las personas que te digo, y al año lo visité, implementado. No, mire que acá estábamos muy alto de utilidades, entonces tiramos las ventas de este último trimestre al mínimo del margen de mercado que nosotros manejamos. Yo, ok. Y la única que se me salía de ese comparable interno era la de servicios. Pero resulta que con estas reformas de 2017 de la OECD hay un régimen simplificado para transacciones de soporte. Y que si yo logro documentarlo de forma correcta y tengo una clara determinación de los costos y gastos asociados a los servicios que presto, puedo trabajar tranquilamente en la marginación de un 5% sin necesidad de base de datos. Como dicen, le sacó el jugo al estudio. Ni siquiera pagó un estudio, pagó una capacitación. Sí, sí. O sea, ni siquiera compró un estudio. Le salió una capacitación que en ese momento... Pero también es la mentalidad de la persona y el enfoque con que solicitó la capacitación. Exacto, y el enfoque con que maneja la información y la definición de los procesos. Y pero eso estamos hablando que es uno en 1,000,000. Es uno de 1,000,000, pero entonces ahí uno se pregunta, ¿y cuál es el rol de uno? Y ahora me lo decías, ¿cuál es el rol del contador? Sí, exacto. ¿Qué puedo hacer yo para con mis clientes? Pero ahí es donde vamos, ahí digamos, en ese enfoque, es el enfoque del plus de la asesoría. De decirle,
nació que yo eso sí se lo dije a la gerente en su momento, nace este estudio, aprovechemos para analizar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, qué hay que mejorar. Y involucra a todas las relacionadas, involucra a la casa matriz. Entonces es una manera de mejorar los procesos, mejorar los registros, y al rato estamos perdiendo, que hay un gasto que no se pudo ordenar ahí, que era el gasto de un gerente corporativo, que a la fecha salen en todos los benditos estudios, ¿verdad? Y te brinca. Sí, y brinca, pero ya está ahí, es como una cabezonada, como dice uno, de la misma empresa, que ahí no se puede hacer nada, ya se saben que está la contingencia ahí, ¿verdad? Pero digamos, si no fuera un grupo como tal a nivel internacional, estuviéramos hablando que somos hermanos y cada hermano tiene la empresa y entre ellos se mueve facturación, entre ellos uno le vende el producto, el otro agarra el carro y lo distribuye, el otro tiene puestitos y es el que lo distribuye en los puestos de los centros comerciales, o sea, son la misma familia y la misma familia empresarial. Y ahí es el análisis, ¿verdad? Exacto, es el análisis de la organización, que ese es otro tema, es súper interesante. Vamos a ver. Yo me dedico a trabajar precios. Sí, y ese es súper interesante porque hay hermanos que son más vivillos que otros, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo saber si el otro hermano o empresa se está aprovechando de la otra empresa para poder obtener más utilidades que tal vez no tengan que ser con evasión ni nada que ver fiscal, sino que simplemente la administración es mejor y saca mejor, ¿verdad? Saca mejor. Entonces, cuando se hace ese estudio y ese análisis, usted no ve que usted le está casi que regalando el producto y el que está ganando es este otro muchacho. Entonces, es una manera también de conocer el negocio de manera interna, que tal vez ese enfoque no le hemos dado a lo que es este análisis y estudios de... completamente de acuerdo, y de hecho varios de los clientes que le buscan el lado positivo de las cosas, lo que me han dicho, por ahí, no, Eduardo, fue un buen repaso a mis macroprocesos, a mis procesos, a la forma en la que estoy trabajando, me cuestionó varias cosas. En cuanto al valor, dice, usted dice que ese es, porque ni siquiera entiendo el método que aplicó, ni contra qué me está comparando, pero sí, muy bien ver reflejado esa radiografía de mi negocio y de mi grupo en el estudio. Y eso, yo sí conozco a gente que lo ha valorado. Lo que te quería comentar, con este ejemplo de los hermanos, y es un ejemplo de la vida real, yo me encuentro en un grupo, y es un grupo de 8 empresas. Y estas 8 empresas, uno les dice, ok, 8 empresas a tanto por estudio, boom. Me sirve venderles estudios, me sirve que se mantengan, pero a ellos no les sirve estar así. El grupo que tienen es un grupo fiscalmente ineficiente y de riesgo. No tienen un motivo económico válido para la organización actual que manejan. Son muchas sociedades, muchas de esas no responden a nada, todas operan, es una carga administrativa alta, es una carga tributaria alta. Básicamente tienen un riesgo incremental por ser tanta gente. Aparte de eso, que terminan haciendo precios de transferencia por transacciones relativamente pequeñas, de 1 millón, 2 millones, 10 millones al año. Y te lo hablo con base en la experiencia, una vez yo tuve un conflicto importante conmigo mismo porque el estudio era más caro que la transacción que se estaba analizando. Y yo, ¿qué es este sinsentido? No tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que estoy aquí invirtiendo 45 horas, 50 horas que dure haciendo ese estudio para analizar algo cuyo valor es debajo de lo que estoy cobrando por hacer este trabajo? Le sale más caro a la empresa pagar el estudio que tratar la transacción como no deducible. Y uno dice, no tiene sentido. Entonces, es lo que yo conversaba con usted al principio, o sea, ¿cuál es el plus? ¿Cuál es aquí vamos acá el beneficio de este estudio para los empresarios que sus ingresos no son altos? Su rentabilidad no es para estar pagando una auditoría, no es para estar pagando un estudio tampoco. Y probablemente la estructura que tengan no sea la estructura adecuada para ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por esta, llamémosle campaña del miedo que se dio y enfoque de haga el estudio, le cobran un 2% de sus ingresos del año anterior. Exactamente. Es que con solo las multas exorbitantes que la administración indica, es donde todo el mundo le empieza a dar miedo y hay que hacerlo. Sí, pero ahí es donde también hay que decir, ok,
pensemos un poco en la estrategia, repensémonos como grupo. Necesitamos ser 3, 4, 5 sociedades. ¿Será que podemos ser una, 2, Exacto. 3? Algo más sencillo. Es que los costos se suben, el doble contador, doble declaración, doble pago de impuesto, doble caja, Doble todo. doble todo. Y ahora Y ya la- con todos los controles y que se han creado, ya esa fiesta de empresas de antes ya no. Inclusive, Y súmale el impuesto a las sociedades, si no es pymes, o sea, sí, no, inclusive muchas veces, hasta el resultado consolidado de la operación tributariamente es mejor que el individual. Y mucha gente no es consciente de eso. ¿A qué voy con esto? Hay personas que tienen empresas que por el, voy a decir, momento de negocio en el que están perdiendo. Y otras que están ganando. Si eso fuera una sola empresa, tuviera una menor carga tributaria que si son 2 empresas. Porque yo, tributariamente hablando, no puedo transferir las pérdidas de una a otra. Salvo que me invente una transacción que no va a pasar un análisis de precios de transferencia. Entonces, para ir como cerrando esta última parte, muchísimos de los casos de Costa Rica, y aquí estoy hablando de la experiencia de Costa Rica, y de lo que he visto no solo en San José, sino en el occidente, en Guanacaste, en la zona del Pacífico Central, que la he recorrido bastante. Muchísimos de los temas de transferencia que tienen los grupos pequeños y medianos se resuelven cambiando la estructura. Se resuelven quitándose el problema de transferencia, entendiendo que esa estructura no aporta y que es mejor aterrizar la operación, consolidar la operación, más que estar con una multiplicidad de empresas que no reportan mayor beneficio. En los ejercicios donde este mensaje ha calado, ¿qué termina pasando? Grupos de 7, 8 empresas terminan siendo de una, o terminan siendo de 2 o 3, pero muy pensadas. Y cuando las empresas son pensadas, tienen la gran ventaja de que el modelo de negocio está pensado en precio de transferencia. Entonces ya uno sabe que lo que va a vender va a cumplir, ya sabe que lo que va a comprar va a cumplir, ya sabe que el financiamiento que se va a tener va a cumplir, porque uno lo hace pensando o parametrizado, llamémosle, en un cumplimiento de plena competencia, en un parámetro de mercado. exacto. Y desde ahí, desde esa planificación, ya toda la carga queda mucho menor, porque uno sabe que cualquier pregunta que me hagan, todo está pensado para que pueda pasar esa prueba. Exacto. Quiero saludar a todos los que nos han estado viendo en redes sociales y en especial a Loli García, que le manda saludos desde Loli, ¿cómo Punta está? Arenas, y también a Julia García Rubí, que ve desde Limón, entonces de bueno. puerto a puerto, ¿verdad? De costa a costa. De costa a costa, igual a todos los que nos han venido siguiendo por redes sociales y que nos van a ver de manera diferida, ya completa la entrevista, para que puedan analizar este tema. Y ya vamos entrando a las conclusiones, ¿verdad? Y creo que con la pregunta principal debemos hacer esos estudios de precios de transferencia, quién realmente son los obligados ahorita, en este momento, cómo evitar yo como empresa llegar a tener que hacer esos estudios, ¿verdad? Y nada más presentar mi renta tranquilito, ¿verdad? Perfecto. Porque no todos los emprendedores hacen auditorías financieras, no todos, ellos se enfocan en su declaración de renta, en cumplir con los impuestos día a día, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque el negocio es algo para vivir el día a día, ¿verdad? Ya cuando la administración habla de estudios de precios de transferencia, habla del famoso AMPO, habla de la auditoría financiera que tenemos que tener en la lista, los grandes contribuyentes y los territoriales, o sea, son temas de grandes empresas, ¿verdad? Pero no la generalidad de nuestras empresas en Costa Rica, más ahora con la pandemia ha nacido mucho emprendedor. Perfecto. Entonces, ¿cómo evitarme yo generar un estudio completo de precios de transferencia, pero a la vez cómo evitar esa contingencia, digamos así? Vamos por partes. ¿Cómo evito el tema de precios de transferencia? Evitando partes relacionadas. ¿Cómo evito partes relacionadas? Manteniendo una estructura sencilla de una única entidad que trabaje. Puede ser una sociedad para la cual yo soy empleado, o puedo ser yo a título personal. Y si me mantengo, voy a decir, puro en esa estructura, no voy a tener mayor problema. ¿Dónde vienen las tentaciones de camino? Uy, tengo la renta muy alta. Mira, hermano, facturame ahí, porfa, para aprovechar tu mínimo exento. Esa es típica, se da mucho en el sector agro.
Está el agricultor, tiene una renta de 80 millones, se busca 15 familiares, todos le facturan 3 millones, y al final nadie pagó. Porque todo el mundo quedó con el mínimo exento. Exacto. Esa es de las más comunes que uno se encuentra y uno dice, Dios mío, ok, no solo estás abusando fuertemente de la forma, no solo eso raya casi en evasión, claramente no pasa un análisis de sustancia sobre forma, pero además te compraste solito un problema de precio de transferencia. Porque con tal de lograr ese malentendido escudo, porque ese es un mal caso de planificación fiscal, terminaste con una obligación incremental, que es hacer un análisis que te demuestre que lo que te cobraron tus 15 familiares está en pleno cumplimiento tanto en la sustancia, en el valor de esa transacción, en la necesidad de esa transacción, como en cuánto te cobró cada uno de ellos. Imposible. Pero bueno, vos te lo buscaste. Exacto. Para hacer ese ahorro fiscal. Entonces, lo más sencillo, si no quiero que ese tema me afecte, es simplificar. Y esto, empresas medianas, pequeñas, se complican más de la cuenta en su estructura. Mire que el carro que uso para trabajar está en tal sociedad, y la casa en tal otra, y la oficina en tal otra, y yo en tal otra, y la que factura es tal otra. Te mataste solo. Pero, perdóname el español, pero te mataste solo. En cambio uno ve cómo grupos importantes dejan de ser grupos y empiezan a ser empresas con una multiplicidad de negocios, y eso está bien, con estados financieros segmentados por línea de negocio, perfecto, precioso, pero las empresas de transferencia. ¿Por qué? Porque son un único contribuyente. Entonces ese es como el punto número 1. Punto número 2, por cuestiones de la vida no puedo, necesariamente tengo que hacer transacciones correlacionadas. Temas como, por ejemplo, vos y yo somos hermanos y tenemos un negocio conjunto, y además tenemos nuestro negocio aparte, y todo el mundo tiene que transar entre sí. Pues bueno, si no me puedo evitar el grupo económico, o me conviene por algún motivo el grupo económico, de previo tengo que hacer la tarea, y ese es el gran problema, que la gente no hace la tarea, de plantearme cuáles son las transacciones que voy a tener y cómo las voy a hacer. Ese es el punto número 2, porque si yo logro resolver eso, igual, ya voy ganando la carrera, y este tema no me preocupa año con año. Lo revisaré cada 2-3 años para ir actualizando mis políticas. Pero como yo trabajo bajo una política pensada en el cumplimiento, no tengo que estar invirtiendo todos los años en hacerlo. Interesante, antes de terminar el programa, esa teoría de cumplimiento. O sea, la teoría del empresario es la teoría de mi rendimiento financiero. Y la teoría de la gerencia del contador debe ser la teoría del cumplimiento y la del rendimiento también. Porque a veces como contadores caemos en el mismo juego, digámoslo así, o en el mismo pecado del empresario. Es que esta figura, podemos hacer esta otra, y pagamos renta de esta manera y renta de la otra. Pero al hacer eso, ¿qué nos estamos ganando? Sí. El premio de cumplimiento. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que lo hacemos, o lo hemos hecho, y hay que evitar hacerlo con la mejor de las intenciones. Sí. Uno dice, pobrecito, voy a ayudarle. Sí. Y ese voy a ayudarle, perdóneme la expresión, es ponerle la soga en el cuello. Exacto. Entonces, sí, y ahí es parte del gobierno corporativo tributario, que, como te digo, el más pequeño, el más grande lo tiene que tener. El cumplimiento no se puede dejar de lado. Sí, tenemos que aprender a enseñarle los escenarios a nuestros clientes, a nuestros empresarios, y decirle, usted quiere hacer eso, este es su escenario, y ese es su cumplimiento, su responsabilidad y la contingencia que va a tener. Si no lo quiere hacer de esta manera, hágalo de esta otra, y nada más tiene que hacer la presentación de la declaración de impuesto de renta solamente. Perfecto. Y listo, ¿verdad? Ahora, solo para terminar un par de ideas alrededor del tema de precios. Si ya me tocó, porque ya tengo un grupo económico y no me lo puedo cambiar, y esa es mi realidad, consideren definir una política. Si no quieren definir una política, consideren hacer los análisis y determinar cómo dentro de su empresa pueden garantizar tener la información para cuando se necesite el estudio hacerlo. Si tienen un presupuesto holgado para cumplimiento, son una empresa mediana grande, el presupuesto ya lo tiene previsto, haga el estudio. Hágalo, que lo tiene presupuestado. Pero si tiene un presupuesto justo, limitado, si sus ganancias se le están yendo en cumplimiento tributario, si esto le parece prohibitivo,
piense cómo puede hacerlo con un enfoque alternativo como los que hemos comentado durante la última hora. Y en la última, tal vez el último consejo más práctico que les puedo dar es cuando vayan a contratar asesoría en esta materia, antes de contratar, siéntense con la persona con la que van a trabajar y pídanle que les expliquen cómo van a abordar su caso. Vean, esto es buenísimo. Si la persona con la que están trabajando domina el tema, tiene conocimiento técnico, tiene experiencia, y se lo digo con conocimiento de causa, ya uno sabe a priori, con media hora de conversación, cuáles son los sofocos posibles, más o menos cómo está la cosa y por dónde va a salir eso. Okay. No estoy diciendo que en una hora se resuelve el tema, estoy diciendo que en una hora uno ve el panorama y puede diagnosticar en la cabeza por dónde va a andar el asunto. Eso te da, si tu interés es ayudarle al cliente, capacidad suficiente para decirle por dónde va a andar el enfoque y qué es lo que tienes que ir haciendo. Si están hablando con alguien que no está en capacidad de hacer eso, probablemente no sea la persona adecuada para trabajar el tema. Y probablemente no les brinde consejo en el interés suyo, sino más bien esté tratando de venderles un estudio, porque es todo por cumplimiento, y es toda una industria, y es una industria. Sí, a mí me pasó con una firma que se aprendieron de memoria lo que significaba estudios de precios de transferencia, de memoria lo que era un cuartil, de memoria, y se veía, o sea, no vivía lo que estaba indicando, ¿verdad? Entonces no iba a haber ese plus, ni esa mejora por la aplicación del estudio, ¿verdad? Entonces y a veces uno por lo que sabe un poco de conta, ¿verdad? Y un poco de la parte del tema, pero hay empresarios de que no, pero lo único que saben es que hay que cumplirlo y ya. Exacto. No sé qué me está vendiendo, pero sé que lo tengo que cumplir. Si algo yo le agradezco, bueno, yo soy muy agradecido y le agradezco muchas cosas, pero agradezco mucho los clientes difíciles. Es muy diferente trabajar con empresas de corte familiar, ojalá de una primera o segunda generación, donde el dueño sigue siendo la cabeza de la empresa, el que dice si contrato o no contrato, a trabajar con una empresa ya más institucionalizada, donde hay un proceso de junta directiva y es más un tema de yo administro un dinero que no termina siendo mío. Exacto. Cuando uno se sienta con el dueño de la empresa enfrente y le está explicando ese tema y es una persona que le preocupa su dinero, ahí vienen las preguntas filosas. Exacto. Y ahí es donde, bueno, yo tuve la dicha de tempranito, por ahí en 2012, toparme uno que es un tigre, sigue siendo cliente, él está en Guatemala. Y el tigre, le digo el tigre porque tiene unos ojos profundos. Yo llegué con el discurso armado, tal cual estás diciendo, y me paró a los 3 minutos. Exacto. Me dijo, no, Eduardo, yo ya escuché eso en la charla que usted dio ayer. Exacto. Ahora sí, dígame la aplicación y la esencia del estudio. Bueno, Eduardo, llegamos al final del programa. Recordemos que estamos en Experiencia Contable, compartiendo el conocimiento, la experiencia y la amistad el día de hoy sobre el tema de estudios de precios de transferencia. No ha terminado, estos estudios continúan, todos los que ya tenían la obligación la siguen teniendo y muchos tienen que hacer ese checklist, que eso sería tal vez otro programa, Eduardo. ¿Cómo sé yo que realmente tengo que hacer esos estudios de precios de transferencia? Como hacer un check, ¿verdad? ¿Aplica, no aplica? Bueno, de ahí vamos a solicitar ese estudio. Entonces, empresarios, depende de la figura que ustedes realicen en su empresa, así van a ser las obligaciones y cumplimientos que tienen que presentar tanto a la Administración Tributaria como a otras entidades de Costa Rica. Escuche a su asesor, a su contador, para que se evite dolores de cabeza. Muchísimas gracias, don Eduardo. Le cedo el micrófono para que se despida de todos los que nos han estado escuchando y si usted quiere que lo localicen, dónde lo pueden localizar y que se pueda despedir de toda la audiencia. Perfecto, ¿no? Y lo que te decía al inicio, muchas gracias por el espacio. Un gusto. Creo que faltan espacios como este y es muy bueno para la profesión y para el sector empresarial porque se pueden hablar las cosas con un enfoque distinto. Abierto, transparente, con un plan completamente constructivo. Exacto. Hacia la misma profesión y hacia el mismo tema de la asesoría tributaria que tanto me gusta ejercer, ¿no? Sobre este tema, encantado hacemos el checklist. Yo lo complementaría, porque no es solo si me aplica o no, sino cómo puedo validar que el que estoy haciendo está bien hecho.
Me gustaría un tema de este, y lo hago al aire y queda prueba, ¿verdad? Digamos, de que yo como empresario, ¿cómo sé que tengo que contratar esos servicios? Y si ya tengo esa obligatoriedad como mi empresa y yo no me había dado cuenta, ¿cuáles son esas consecuencias por no haberlo aplicado en el momento, en un futuro? Entonces, para que vaya pensando y aquí en Experiencia Contable, como siempre, es bienvenido. Hagamos ese y después viene uno de sesiones de terror, cuando me di cuenta que mi estudio no servía. Esa está muy buena. Esa está y muy ahora buena. ¿Quién podrá defenderme? y son historias de la vida real. Entonces igual ahí podemos complementarlo. Encantado. Muchísimas gracias. Muy rico el espacio también. Muchas gracias a todos por vernos. A los que nos ven en diferido también, un placer. Pueden encontrarnos en el Facebook de BCR Consultores. Buscan ahí, Altac BCR, aparecemos. Pueden buscar mi perfil de Eduardo Vargas. Pueden buscar el perfil de Arturo Altodano, que es nuestro socio director. Pueden ponerme un correo, pueden decirme el teléfono. Parte de nuestros valores es ser accesibles. Muchísimas gracias, y también aprendiendo juntos, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que don Arturo siempre es una figura que siempre está compartiendo ese conocimiento, y yo sé que todos los que lo rodean también tienen esa filosofía. Muchísimas gracias. Hoy terminamos un programa más conversando sobre temas de actualidad relacionados con nuestra profesión de contaduría. Nos vemos, si Dios lo permite, de hoy en 8 a las 7 de la noche, y recuerden que este mes tiene 5 martes, y habíamos dedicado el 5º martes para un tema social, un tema que todos, no necesariamente solo los contadores, nos va a interesar, así que esté pendiente del tema. Lo vamos a estar publicando para que también estén con nosotros, si Dios lo permite, el próximo martes. Nos vemos y muchas gracias por el apoyo a este programa. Hasta luego.